El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El sol empezaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Laura y Tomás se encontraban en un pequeño pueblo que parecía haber salido de un cuento antiguo. La pareja había decidido hacer una excursión para escapar de la rutina y disfrutar de la tranquilidad del campo. Mientras paseaban por las calles adoquinadas, su atención se vio atraída por una antigua casa de piedra que se alzaba solitaria al final de la calle principal. Su fachada desgastada por el tiempo y la vegetación que la rodeaba le conferían un aire de misterio que prometía aventuras inesperadas. La casa, conocida como la Casa de los Susurros, era famosa en el pueblo por su historia enigmática. Se decía que había pertenecido a una familia noble que desapareció en circunstancias misteriosas hacía más de un siglo. Los lugareños solían contar historias sobre cómo, en las noches de luna llena, se podían escuchar susurros y murmullos provenientes de su interior. Laura, con su afán por descubrir lo desconocido, y Tomás, siempre dispuesto a acompañarla en sus exploraciones, decidieron que visitarían la casa antes de regresar a su alojamiento. Al llegar, se encontraron con una guía local, una mujer mayor con una sonrisa enigmática y ojos que parecían conocer todos los secretos del lugar. Ella los recibió amablemente y los condujo hasta la entrada de la casa. El crujido de la puerta al abrirse rompió el silencio del atardecer y reveló un vestíbulo cubierto de polvo, donde el aroma a viejo y a madera envejecida se hacía presente. Mientras Laura y Tomás se adentraban en la casa, la guía comenzó a narrar la historia de la familia que había habitado aquel lugar. Habló de tesoros escondidos, de secretos familiares y de una serie de eventos extraños que rodeaban su desaparición. La casa parecía estar en un estado de abandono, pero a medida que exploraban, Laura y Tomás sentían que había algo más, algo que no podían identificar pero que se filtraba en el ambiente, como si la casa estuviera viva. En el salón principal, se encontraron con un antiguo espejo dorado que reflejaba una luz peculiar. Tomás notó que la luz que se proyectaba en el espejo parecía danzar y cambiar de forma, creando figuras en la superficie del cristal. Laura, fascinada, se acercó al espejo para observarlo más de cerca. Fue en ese momento cuando sintieron un ligero escalofrío recorrer sus espinas dorsales, como si alguien estuviera observándolos desde la oscuridad. La guía, al notar su interés, les advirtió suavemente sobre la peculiaridad del espejo, mencionando que en algunos relatos se decía que tenía la capacidad de mostrar visiones del pasado o incluso del futuro. Laura y Tomás se miraron entre sí, intrigados pero sin dejarse llevar por el miedo. Mientras la visita continuaba, la luz del sol se desvanecía lentamente, y la casa comenzaba a adquirir una atmósfera más siniestra. Los sonidos de los crujidos de la madera y el viento que soplaba a través de las rendijas parecían amplificarse en la penumbra. Sin embargo, la pareja decidió no dejarse intimidar y siguió explorando con entusiasmo. Al final de la visita, la guía les ofreció un pequeño obsequio, un antiguo medallón que, según ella, perteneció a uno de los antiguos habitantes de la casa. Laura y Tomás aceptaron el regalo con una mezcla de curiosidad y agradecimiento, sin saber que este medallón sería la clave para desvelar los secretos que la casa guardaba. Con el crepúsculo envolviendo el pueblo, la pareja regresó a su alojamiento, sintiendo una mezcla de excitación y anticipación por lo que les depararía la noche. La Casa de los Susurros ya había dejado su marca en ellos, y lo que parecía ser una excursión inofensiva estaba a punto de transformarse en una aventura que desafiaría todo lo que creían conocer. La noche había caído sobre el pequeño pueblo,
y Laura y Tomás se encontraban en la comodidad de su habitación de hotel, una acogedora suite con vistas a las luces parpadeantes del pueblo. La casa antigua y su misterio seguían presentes en sus mentes, pero esa noche también era especial por otro motivo. Laura y Tomás habían decidido tomar un momento para hablar de su futuro juntos, algo que había estado en sus pensamientos durante mucho tiempo. Sentados en la cama, rodeados por la cálida luz de las lámparas de noche, Laura sacó un cuaderno de su bolso. Era un cuaderno de bocetos, uno que había llevado con ella durante años, lleno de ideas para su vida futura y de sueños compartidos con Tomás. Al abrirlo, mostró a Tomás una serie de dibujos y notas sobre la vida que imaginaban juntos. Había planes para una casa en el campo, rodeada de jardines y flores, y bocetos de habitaciones para los niños que esperaban tener algún día. Tomás miró los dibujos con una sonrisa afectuosa. Había visto esos bocetos antes, pero esta noche, mientras el mundo exterior parecía más distante, todo parecía más real. ¿Recuerdas cuando hablamos por primera vez sobre todo esto? Era en aquel pequeño café en la ciudad, hace años, dijo Tomás, su voz llena de nostalgia. Laura asintió. Sí, lo recuerdo. Fue en uno de esos días en los que simplemente sentí que todo encajaba. Y ahora, aquí estamos, planificando un futuro juntos. No puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. Habían estado juntos durante más de 5 años, un tiempo en el que habían construido una sólida relación basada en la confianza, el amor y el respeto mutuo. Se conocieron en la universidad, y desde entonces, habían compartido numerosas aventuras y desafíos. Habían viajado por varios países, enfrentado problemas y celebrado victorias, siempre unidos por su amor y su deseo de construir una vida juntos. Mientras conversaban, la conversación se desvió hacia el matrimonio y los hijos. Laura, con una mirada soñadora, habló de cómo imaginaba su vida en el futuro. Me encantaría tener una casa llena de risas y alegría. Imagino a nuestros hijos corriendo por el jardín, jugando y explorando. Y me encantaría que crecieran rodeados de naturaleza y aventuras, como lo estamos ahora. Tomás asintió con una sonrisa. Yo también lo imagino. A veces, me imagino cómo será ver a nuestros hijos crecer y verlos encontrar su propio camino. Quiero ser el mejor padre que pueda ser y asegurarme de que tengan todo lo que necesitan para ser felices y exitosos. Mientras compartían sus sueños y planes, la conexión entre ellos se fortalecía. La noche avanzaba, y el calor de la habitación les envolvía, haciendo que se sintieran aún más cerca. Sin embargo, no podían ignorar el extraño presentimiento que los había acompañado desde su visita a la casa de los susurros. A medida que se preparaban para dormir, Tomás sacó el medallón que habían recibido de la guía. Lo examinó detenidamente, notando los intrincados detalles y el brillo suave del objeto antiguo. Este medallón, me parece que hay algo especial en él. No puedo dejar de pensar en la historia que nos contó la guía. Laura tomó el medallón con curiosidad. Sí, hay algo en el que no puedo explicar. Tal vez sea solo nuestra imaginación, pero siento que este medallón podría tener más significado del que pensamos. Decidieron guardar el medallón en una caja especial que habían llevado consigo, un recordatorio tangible de su visita y un símbolo de su creciente interés por los misterios que les rodeaban. Mientras se acomodaban para dormir, sus pensamientos se mezclaban con sueños de futuro y de posibles aventuras. La noche continuó tranquila, con Laura y Tomás abrazados y compartiendo sus esperanzas. A pesar del misterio que los había envuelto durante el día, estaban seguros de que, sin importar lo que les deparara el destino, enfrentarían cualquier desafío juntos. El día siguiente amaneció con una niebla espesa que cubría el pueblo, envolviendo todo en un velo de misterio. Laura y Tomás decidieron que era el momento perfecto para explorar más a fondo la casa de los susurros. El clima gris y la niebla añadían un aire inquietante al entorno, intensificando la sensación de anticipación que ambos sentían. Después de un desayuno rápido en el hotel,
se dirigieron hacia la casa antigua, la cual parecía aún más imponente bajo la capa de niebla. La pareja se adentró en el vestíbulo, y Laura se dirigió al salón principal donde se encontraba el antiguo espejo dorado. Mientras Tomás sacaba su cámara para capturar algunos detalles del lugar, Laura notó algo extraño en el espejo. La luz que reflejaba no parecía estar en armonía con el entorno, sino que proyectaba imágenes distorsionadas y figuras borrosas. «Tomás, mira esto», llamó Laura, señalando el espejo. Tomás se acercó y examinó el reflejo con interés. La imagen en el cristal mostraba una figura oscura y difusa que parecía moverse de manera irregular. La figura se desvanecía y reaparecía, como si estuviera tratando de comunicarse con ellos. Sin previo aviso, un estruendo resonó en la casa, y una serie de crujidos provenientes del piso superior interrumpieron la tranquila exploración. Laura y Tomás se miraron, alarmados. Decidieron investigar el origen del ruido, ascendiendo por la escalera crujiente que llevaba a las habitaciones superiores. Al llegar al primer piso, encontraron una de las puertas cerradas con llave. La puerta estaba adornada con antiguos símbolos que parecían haber sido grabados a mano. Tomás, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, intentó abrir la puerta, pero la llave no parecía encajar. Mientras tanto, Laura examinaba los símbolos, tratando de descifrar su significado. De repente, un susurro suave pero claro llenó el aire, como si alguien estuviera hablando directamente en sus oídos. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era desesperado. Laura se volvió hacia Tomás con los ojos muy abiertos. ¿Lo escuchaste? No puede ser solo nuestra imaginación. Tomás asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sí, lo escuché. Vamos a tratar de abrir la puerta. Laura sacó el medallón que habían recibido la noche anterior y lo sostuvo cerca de la cerradura. Al hacerlo, el medallón comenzó a brillar débilmente, y los símbolos en la puerta parecieron moverse y cambiar de forma. Tomás intentó nuevamente con la llave, y esta vez, la cerradura cedió con un clic audible. Empujaron la puerta con cuidado, revelando una habitación polvorienta que parecía haber sido abandonada durante mucho tiempo. En el centro de la habitación había un antiguo baúl cubierto de telarañas. Laura y Tomás se acercaron al baúl, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Al abrir el baúl, encontraron una serie de objetos antiguos, cartas, fotografías y un diario de cuero desgastado. Laura comenzó a examinar los objetos con atención. El diario, en particular, parecía contener notas escritas con una caligrafía elegante pero apresurada. Las entradas del diario hablaban de eventos extraños, visiones y sentimientos de desesperación por parte del antiguo propietario de la casa. Mientras Laura leía en voz alta una de las entradas del diario, una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, haciendo que las páginas del diario se volaran. Los objetos en el baúl comenzaron a moverse por sí mismos, y la atmósfera en la habitación se volvió tensa y opresiva. Laura y Tomás sintieron una presencia invisible a su alrededor, y el susurro que habían escuchado anteriormente se intensificó, llenando el espacio con una cacofonía de voces indistintas. Los objetos comenzaron a levitar y a girar en el aire, creando un torbellino de caos. Laura, con el corazón acelerado, cerró el diario y lo guardó en su bolso. «Tenemos que salir de aquí», dijo, tratando de mantener la calma. Tomás asintió, y juntos se apresuraron a salir de la habitación, cerrando la puerta detrás de ellos. Al regresar al vestíbulo, la niebla fuera de la casa parecía haberse espesado aún más, creando una sensación de aislamiento. La pareja se miró, conscientes de que algo extraño y sobrenatural estaba ocurriendo en la casa de los susurros. La noche anterior había sido solo el comienzo, y ahora se enfrentaban a un desafío mucho mayor. Mientras la niebla los envolvía, Laura y Tomás comprendieron que su excursión había tomado un giro inesperado. La casa de los susurros estaba llena de secretos, y el primer problema solo había comenzado.
Con el medallón en su posesión y el diario como guía, estaban listos para enfrentar lo que viniera, pero sabían que el verdadero misterio aún estaba por desvelarse. Laura y Tomás habían pasado la noche en el hotel, tratando de dejar atrás los eventos inquietantes del día anterior. Sin embargo, el misterio de la casa de los susurros seguía presente en sus pensamientos. Decidieron regresar a la casa a primera hora para investigar más a fondo, con la esperanza de desentrañar el enigma que se les presentaba. Al llegar, encontraron la casa tan silenciosa como la habían dejado. La niebla de la mañana se había disipado, dejando un cielo claro y azul, pero el ambiente en la casa seguía cargado de una sensación de expectativa. La pareja se dirigió nuevamente al vestíbulo, donde Laura se sintió atraída por un pequeño rincón que aún no habían explorado a fondo. Era una sala adyacente al salón principal, con paredes cubiertas de tapices antiguos y estantes llenos de libros polvorientos. En el centro de la sala había un gran retrato enmarcado de una mujer elegante, vestida con ropajes de época. Su mirada era penetrante y parecía seguir a Laura con los ojos. La mujer en el retrato tenía una expresión melancólica y un aire de misterio que capturó la atención de Laura. Laura se acercó al retrato, sintiendo una atracción inexplicable hacia él. Mientras lo examinaba de cerca, notó algo peculiar. Al borde del marco, en un rincón casi invisible, había una pequeña inscripción grabada que decía: "El verdadero rostro se oculta en el reflejo". Intrigada, Laura se preguntó qué podía significar esa inscripción. Miró alrededor de la sala en busca de algo que pudiera estar relacionado con el retrato. Fue entonces cuando descubrió un espejo antiguo en una esquina, parcialmente cubierto por una tela polvorienta. Laura se acercó al espejo y lo destapó, revelando una superficie dorada con intrincados diseños florales. Tomás, que estaba revisando algunos libros en los estantes, notó el interés de Laura y se acercó para ver qué había encontrado. «¿Qué has descubierto?», preguntó. Laura, con el corazón latiendo con fuerza, le mostró la inscripción en el retrato y le explicó su hallazgo. La inscripción dice: "El verdadero rostro se oculta en el reflejo". Quizás hay algo en este espejo que nos pueda dar una pista. Tomás asintió y observó el espejo mientras Laura se posicionaba frente a él, con el retrato a su lado. El espejo parecía reflejar la imagen de la sala, pero algo parecía extraño en el reflejo del retrato. La mujer en el retrato parecía tener una expresión más suave y una sonrisa sutil que no estaba presente en la imagen original. Laura y Tomás se miraron sorprendidos. Laura decidió acercar el retrato al espejo para comparar las dos imágenes. Al hacerlo, notaron que la mujer del retrato en el reflejo estaba sosteniendo un objeto en su mano que no era visible en la imagen original. Tomás se inclinó para examinar el retrato desde diferentes ángulos, y Laura examinó el espejo con detenimiento. «Es como si hubiera algo escondido en el espejo», dijo Tomás. «¿Podría ser que el objeto en el reflejo sea real y esté escondido en la casa?». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Podría ser. Vamos a buscar en la casa para ver si encontramos algo relacionado con ese objeto». Laura y Tomás comenzaron a buscar en la casa, revisando cada rincón en busca de pistas. La sala contigua estaba llena de objetos antiguos, pero nada parecía tener relación con el objeto que la mujer del retrato sostenía en el reflejo. Después de un tiempo de búsqueda infructuosa, Laura se detuvo frente a una vieja biblioteca en la esquina de la sala. Notó que uno de los libros parecía estar fuera de lugar. Al sacarlo, descubrió que había una pequeña llave escondida detrás de él. Laura y Tomás se miraron emocionados. La llave parecía antigua y estaba adornada con intrincados detalles que coincidían con los del espejo y el retrato. Decidieron volver a la habitación donde habían encontrado el baúl, con la esperanza de que la llave pudiera abrirlo. Al llegar a la habitación, Tomás probó la llave en el baúl. Con un suave clic, la cerradura se abrió, revelando un compartimento oculto en el interior. Laura y Tomás miraron expectantes mientras levantaban la tapa del compartimento.
Dentro del compartimento había una serie de cartas y una caja pequeña de madera con una cerradura. Laura se dio cuenta de que la caja tenía una inscripción en la tapa que decía: para aquellos que buscan la verdad. Laura y Tomás se miraron con emoción y anticipación. Habían dado un paso más en la resolución del misterio de la Casa de los Susurros, pero sabían que aún quedaban muchas preguntas por responder. Mientras se preparaban para abrir la caja, el misterio de la mujer en el retrato y el objeto oculto seguía siendo el enigma central de su búsqueda. Laura y Tomás se encontraban en la habitación de la Casa de los Susurros. La caja pequeña de madera descansaba sobre la mesa mientras ellos observaban el objeto con una mezcla de expectación y ansiedad. La inscripción en la tapa prometía revelar una verdad, pero la cerradura impedía su acceso. «Vamos a abrirla», dijo Tomás, su voz cargada de emoción. Tomó un pequeño destornillador y comenzó a trabajar en la cerradura, mientras Laura observaba con atención. Cada giro de la herramienta parecía llenar el aire con una creciente tensión. Después de unos momentos, la cerradura cedió y Tomás levantó la tapa de la caja. Dentro, encontraron una serie de documentos antiguos y una pequeña llave dorada, que estaba acompañada por una carta. Laura tomó la carta y comenzó a leer en voz alta. «Querido lector, si has encontrado esta caja, has demostrado valor y perseverancia. Dentro de esta casa yacen secretos que han sido protegidos durante siglos. La llave dorada que encuentras aquí abre una puerta que lleva a un lugar oculto, donde la verdad y el peligro se encuentran en equilibrio. Debes proceder con cautela y recordar que no todo es lo que parece. La casa tiene su propia voluntad, y sus pasillos guardan sombras que desean ser descubiertas. La verdad es un don que requiere sacrificio. Con respeto y advertencia. El guardián del secreto». Laura y Tomás intercambiaron miradas preocupadas. La carta parecía advertirles sobre los peligros que podían enfrentar al seguir investigando. Sin embargo, la promesa de descubrir la verdad los impulsó a seguir adelante. La llave dorada era el siguiente misterio por resolver. Decidieron buscar un lugar en la casa que pudiera coincidir con la descripción de la carta. Tras una búsqueda exhaustiva, Tomás recordó una antigua biblioteca en el segundo piso que no habían explorado a fondo. Se dirigieron allí con la esperanza de encontrar la puerta oculta mencionada en la carta. La biblioteca era una sala imponente, con estanterías de madera llenas de libros y pergaminos. La luz de las ventanas iluminaba el polvo en el aire, creando un ambiente nostálgico y cargado de historia. Laura y Tomás comenzaron a revisar los libros y los objetos en la biblioteca, buscando cualquier señal de una puerta secreta. Mientras buscaban, Laura notó un extraño mecanismo en una de las paredes. Era un panel de madera que parecía más desgastado que el resto de la pared. Tomás examinó el panel y descubrió que estaba escondido detrás de una estantería llena de libros antiguos. Con cuidado, movieron la estantería para revelar el panel oculto. Laura sacó la llave dorada y la probó en la cerradura del panel. Con un clic, la cerradura se abrió, revelando una pequeña habitación oculta detrás del panel. La habitación estaba llena de objetos antiguos y polvorientos, y en el centro había un viejo escritorio con un libro abierto. El libro estaba lleno de diagramas y anotaciones detalladas sobre la historia de la Casa de los Susurros y sus antiguos habitantes. A medida que Laura y Tomás hojeaban las páginas, descubrieron que la casa había sido construida por un antiguo alquimista que buscaba una fuente de poder mística. El libro hablaba de rituales y protecciones mágicas diseñadas para proteger un artefacto poderoso escondido en la casa. Laura y Tomás se dieron cuenta de que el artefacto mencionado en el libro podría ser la clave para resolver el misterio. Sin embargo, también se dieron cuenta de que había advertencias sobre los peligros de intentar acceder al artefacto sin el conocimiento adecuado. La casa parecía tener una voluntad propia, y cualquier intento de desentrañar sus secretos podría desencadenar consecuencias imprevistas. De repente, un fuerte temblor sacudió la casa, y una ráfaga de viento frío atravesó la habitación oculta.
Los objetos comenzaron a moverse por sí mismos, y una voz etérea llenó el aire, susurrando palabras incomprensibles. Laura y Tomás se miraron aterrorizados mientras la habitación parecía cobrar vida a su alrededor. Tomás trató de cerrar el libro, pero las páginas comenzaron a volar, y los diagramas se iluminaban con una luz sobrenatural. La voz se hizo más intensa, y la atmósfera se volvió opresiva. La pareja sintió una presión creciente en el pecho, como si la casa estuviera intentando expulsarlos. Con gran esfuerzo, Laura y Tomás lograron salir de la habitación oculta y cerrar el panel detrás de ellos. Mientras se alejaban, el temblor y los susurros cesaron, dejando un silencio inquietante a su alrededor. Estaban de vuelta en la biblioteca, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. La caja, la llave dorada y el libro habían revelado parte del misterio, pero también habían desencadenado fuerzas que no podían comprender completamente. Laura y Tomás sabían que debían continuar su investigación, pero también comprendían que la Casa de los Susurros estaba dispuesta a defender sus secretos. Su búsqueda de la verdad ahora se enfrentaba a un desafío mayor, y cada paso que daban los llevaba más cerca de un peligro desconocido. Laura y Tomás regresaron a su habitación en el hotel, agotados por el reciente enfrentamiento con lo desconocido en la casa. El temblor y los susurros sobrenaturales habían sido inquietantes, y ambos sabían que la Casa de los Susurros tenía más secretos ocultos. Determinados a continuar con su investigación, decidieron regresar al amanecer para enfrentar lo que quedaba por descubrir. Al volver a la casa, el ambiente era inquietantemente tranquilo. La niebla de la mañana había regresado, envolviendo la casa en un manto de misterio. Laura y Tomás se dirigieron al vestíbulo y se prepararon para explorar más a fondo, conscientes de que el peligro y el enigma continuaban. Se adentraron en un pasillo que no habían explorado antes. Las paredes estaban decoradas con tapices antiguos y fotografías enmarcadas de épocas pasadas. Mientras caminaban, Tomás notó que uno de los tapices estaba descolgado, revelando una puerta parcialmente oculta detrás de él. La puerta era pequeña y parecía ser una salida secundaria. Laura y Tomás abrieron la puerta con cautela y descubrieron una escalera de caracol que descendía hacia el sótano. La escalera estaba cubierta de polvo y telarañas, sugiriendo que no había sido utilizada en mucho tiempo. Decidieron bajar, sintiendo la creciente opresión del aire a medida que descendían. Al llegar al sótano, encontraron un espacio amplio y oscuro, iluminado solo por la luz de sus linternas. Las paredes estaban llenas de estanterías repletas de frascos y objetos extraños, lo que daba la impresión de un antiguo laboratorio o sala de almacenamiento. En el centro de la sala había una mesa de trabajo cubierta con un gran número de pergaminos, diagramas y artefactos misteriosos. Laura y Tomás comenzaron a examinar el área, buscando pistas sobre el artefacto mencionado en el libro. De repente, un sonido inquietante llenó el aire, una serie de ecos que parecían venir de todas direcciones, distorsionando las palabras y creando una atmósfera desconcertante. «Escucha esto», dijo Laura, intentando identificar el origen del sonido. Los ecos eran confusos, llenos de murmullos y voces que parecían hablar en un idioma antiguo y desconocido. Tomás, preocupado por el efecto que los ecos podían tener en su concentración, trató de ignorarlos mientras revisaba los documentos en la mesa. Laura, sin embargo, sintió una extraña sensación de déjà vu, como si los ecos estuvieran tratando de comunicarles algo importante. De repente, una ráfaga de viento frío atravesó el sótano, apagando las linternas y sumiendo el espacio en una oscuridad total. Laura y Tomás encendieron rápidamente las linternas de nuevo, pero se dieron cuenta de que algo había cambiado. Los ecos se habían convertido en una serie de imágenes fragmentadas y visiones distorsionadas que parecían flotar en el aire. Laura vio una visión de la mujer del retrato, pero esta vez, su rostro estaba distorsionado en una mueca de angustia. La visión parecía estar tratando de transmitir un mensaje, pero las palabras eran incomprensibles. «Tomás»,
Mientras tanto, encontró un pergamino con un diagrama que mostraba una serie de símbolos y una serie de instrucciones escritas en un lenguaje antiguo. Aunque no entendía completamente el contenido, el diagrama parecía estar relacionado con los ecos y las visiones que estaban experimentando. «Laura, mira esto», dijo Tomás, mostrando el pergamino. «Creo que este diagrama puede ser una especie de mapa o guía para superar esta prueba». Laura se acercó y observó el diagrama con atención. Los símbolos parecían representar diferentes áreas del sótano y estaban conectados por líneas que formaban un patrón complejo. Laura intentó descifrar el significado mientras los ecos continuaban llenando el espacio. A medida que Laura y Tomás analizaban el diagrama, los ecos comenzaron a cambiar. Ahora, parecían formar una especie de canción melancólica, con las notas y los ritmos resonando en el sótano. Laura se dio cuenta de que los ecos estaban siguiendo el patrón del diagrama, como si estuvieran guiándolos hacia una solución. Siguiendo las indicaciones del diagrama, Laura y Tomás comenzaron a interactuar con los objetos en el sótano. Colocaron frascos en posiciones específicas, ajustaron algunos mecanismos antiguos y movieron objetos de acuerdo con las instrucciones. A medida que avanzaban, los ecos se volvían más armoniosos y menos perturbadores. Finalmente, al completar los ajustes, el aire en el sótano cambió. Los ecos cesaron, y una puerta oculta en la pared se abrió lentamente, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. Laura y Tomás intercambiaron miradas de determinación y se prepararon para seguir el pasadizo, conscientes de que estaban a punto de enfrentar una nueva fase en su búsqueda. El pasadizo parecía llevar a una parte más profunda de la casa, y el desafío que acababan de enfrentar era solo el preludio de lo que vendría. Laura y Tomás estaban listos para descubrir lo que la Casa de los Susurros aún les tenía reservado, sabiendo que cada prueba los acercaba más a la verdad y al misterio oculto detrás de la casa. Laura y Tomás avanzaron por el pasadizo oscuro y angosto que se había abierto en el sótano. La luz de sus linternas proyectaba sombras inquietantes en las paredes de piedra, y el aire se sentía cargado de una tensión palpable. Cada paso que daban los acercaba más a una revelación crucial sobre el misterio de la Casa de los Susurros. El pasadizo finalmente condujo a una cámara subterránea, grande y amplia, con una bóveda de arcos de piedra y una atmósfera de solemnidad. En el centro de la cámara había un altar de piedra, cubierto con un paño de terciopelo rojo, y una antigua caja dorada descansaba sobre el altar. Laura y Tomás se acercaron al altar con cautela. La caja dorada parecía tener el mismo estilo y detalles que la llave dorada que habían encontrado anteriormente. Alrededor del altar, había inscripciones y símbolos grabados en las paredes que parecían formar un patrón de protección. Tomás examinó los símbolos y se dio cuenta de que coincidían con algunos de los que había visto en el pergamino del sótano. «Estos símbolos deben estar relacionados con la apertura de la caja», dijo. «Debemos seguir las indicaciones que encontramos antes». Laura asintió y colocó la llave dorada en la cerradura de la caja. Con un suave clic, la caja se abrió, revelando un objeto envuelto en un paño de seda. Laura y Tomás desenvuelven el paño con cuidado, revelando un antiguo medallón de oro con un diseño intrincado. El medallón parecía emitir una suave luz dorada, y cuando lo sostenían en sus manos, una sensación de calma y energía positiva llenó el aire. En la parte posterior del medallón, había una inscripción grabada que decía: «La verdad se revela en la luz». Laura y Tomás miraron el medallón con asombro. La luz dorada parecía reflejarse en las inscripciones de la cámara, iluminando los símbolos grabados en las paredes. La luz del medallón comenzó a proyectar un mapa de la casa en las paredes, revelando una serie de pasadizos ocultos y habitaciones que no habían visto antes. El medallón parecía tener el poder de desbloquear los secretos de la casa. Laura y Tomás siguieron el mapa proyectado, guiados por la luz dorada. A medida que se movían, la atmósfera en la casa parecía cambiar, volviéndose más ligera y menos opresiva. Finalmente, llegaron a una sala oculta, separada de las otras partes de la casa.
En el centro de la sala había un gran cofre de madera adornado con piedras preciosas. La sala estaba llena de objetos antiguos y tesoros, pero el cofre parecía ser el objeto principal de interés. Laura y Tomás se acercaron al cofre y notaron que había una inscripción en la tapa que decía: «Solo aquellos con un corazón puro pueden revelar el verdadero tesoro». Tomás tomó el medallón y lo colocó en un compartimento especial en la tapa del cofre. Con un resplandor final, el cofre se abrió lentamente. Dentro del cofre, encontraron una serie de pergaminos antiguos y una carta en un elegante sobre de cera. Laura tomó la carta y la abrió con cuidado. La carta contenía un mensaje que explicaba el propósito de la casa y el significado del medallón. Queridos exploradores, habéis demostrado coraje y perseverancia en vuestra búsqueda. La Casa de los Susurros ha guardado secretos no solo para proteger un artefacto, sino para revelar una verdad más profunda. La verdadera riqueza no se encuentra en los tesoros materiales, sino en el viaje y el descubrimiento de uno mismo. El medallón que habéis encontrado es un símbolo de la luz interior que guía a aquellos que buscan con sinceridad. La verdad está en la comprensión de que el verdadero tesoro es el conocimiento, la sabiduría y el valor de enfrentar los desafíos. Con gratitud y admiración. El guardián del secreto. Laura y Tomás leyeron el mensaje con una mezcla de alivio y reflexión. El verdadero propósito de su aventura había sido una lección sobre el valor del conocimiento y la superación personal. Aunque no habían encontrado riquezas materiales, habían descubierto una verdad más significativa. Mientras la luz del medallón iluminaba la sala, Laura y Tomás sintieron una profunda sensación de paz y realización. La Casa de los Susurros, con sus enigmas y desafíos, les había enseñado una lección valiosa sobre lo que realmente importa en la vida. Decidieron regresar a la superficie, llevando consigo el medallón como un recordatorio de su viaje y de las verdades que habían descubierto. Sabían que su experiencia en la Casa de los Susurros había cambiado sus vidas para siempre y que la aventura había llegado a su fin, pero con una nueva perspectiva sobre lo que constituye el verdadero tesoro. Laura y Tomás subieron las escaleras desde el sótano, llevando consigo el medallón y los pergaminos antiguos. El ambiente en la Casa de los Susurros había cambiado, como si la casa misma hubiera liberado una pesada carga. La luz del día se filtraba a través de las ventanas, proyectando un brillo cálido y reconfortante en las habitaciones que antes habían estado envueltas en sombras. Al salir de la casa, Laura y Tomás se detuvieron en el jardín, tomando un momento para respirar aire fresco. El medallón, ahora guardado con cuidado, parecía ser un símbolo de su viaje y de las lecciones que habían aprendido. «Mira», dijo Tomás, señalando el horizonte. «El sol está brillando más que nunca. Es como si la casa nos hubiera dado una despedida». Laura asintió, sintiendo una profunda sensación de paz. «Sí, es como si la casa hubiera compartido su último secreto con nosotros. Creo que entendemos ahora lo que realmente importa». Decidieron regresar al hotel y preparar su regreso a casa. Mientras empacaban sus cosas, Laura y Tomás compartieron sus pensamientos sobre lo que habían experimentado. La aventura en la Casa de los Susurros les había enseñado que la verdadera riqueza no reside en los tesoros materiales, sino en las experiencias y el conocimiento adquirido a lo largo del camino. Al día siguiente, partieron hacia su hogar, llevando consigo el medallón y los pergaminos como recuerdos de su aventura. La casa, con sus misterios y desafíos, había dejado una huella duradera en ellos, y cada uno de ellos había cambiado de una manera significativa. Laura y Tomás comenzaron a planificar su futuro juntos, hablando sobre sus sueños y las nuevas perspectivas que habían ganado. Su relación se fortaleció a través de la experiencia compartida, y ambos estaban decididos a aplicar las lecciones aprendidas en su vida diaria. De regreso en su hogar, colocaron el medallón en un lugar especial como un recordatorio de su viaje y de la verdad que habían descubierto. También decidieron dedicar parte de su tiempo a explorar otras aventuras y a compartir sus historias con aquellos que podrían necesitar inspiración.
La casa de los susurros quedó atrás, pero el impacto de la aventura continuó resonando en sus corazones. Laura y Tomás sabían que la vida estaba llena de misterios y desafíos, pero también estaban seguros de que podían enfrentar cualquier cosa juntos, con el conocimiento y la sabiduría adquiridos durante su viaje. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Laura y Tomás se sentaron juntos en su jardín, reflexionando sobre su viaje y sintiendo una profunda gratitud por la experiencia que habían vivido. La casa había sido un enigma, pero también había sido una maestra, y les había enseñado que el verdadero tesoro reside en el viaje mismo y en las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Con una última mirada a la puesta de sol, Laura y Tomás se abrazaron, sabiendo que su historia en la casa de los susurros había llegado a su fin, pero que el impacto de su aventura perduraría en sus corazones para siempre.